en su radio televisión online Madre Libertad, presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. Es decir, el tema general es los combustibles, el reajuste de precios, ya se lo hizo con la gasolina super. De parte del gobierno se anuncia un ajuste en el diésel. Hay varias opiniones, versiones, pero no se define cuál mismo va a ser. Se anuncia que para El gobierno ha invitado a un diálogo. Primero ha invitado a un diálogo porque yo sí creo que de alto riesgo no se puede tomar una decisión de la noche a la mañana de subirlo inmediatamente. Sabemos que realmente el gobierno necesita sincerar un poco las cifras económicas, pero el ambiente político es muy diferente al concepto que tiene el gobierno acerca de los incrementos de los combustibles. Esto parece ser, como yo te decía al principio, de que es una estrategia del gobierno el tratar de plantear primero el incremento de la gasolina, que ya hay reacciones de parte de ciertos gremios, porque gremios inclusive de consumidores y gremios también de distribuidores, porque unos dicen que realmente ha bajado totalmente la venta del producto de la gasolina más cara. Otros que se abstienen de comprar porque no resulta negocio hasta cuanto no se mida realmente cuál es la utilidad que va a generar. Porque dice que tienen 13 años con las mismas utilidades, margen de utilidades de la gasolina. Entonces, dicen ellos que realmente eso no resulta un negocio y es preferible no comprarla y no venderla. Entonces, ahí viene un problema. Sí, lo que pasa es que, lógicamente, al ser una gasolina mucho más cara, entonces la inversión que tienen que hacer es mayor para la compra. Si van a comprar 1000 tanques, y antes le costaba $2, $2.30, $2.40, ahora le cuesta $2.90, entonces ya son, en vez de 2.400 por los 1000 son 2.900, entonces 2.980, entonces hay que hacer una inversión mayor para recuperar, y entonces eso tiene un costo financiero. Claro que sí. Entonces mírale la carretera que va tomando, el hecho de que realmente ya se va creando una especie de desabastecimiento, porque habrá gasolineras que no tendrán esa gasolina. ¿Y qué hacen los carros? Tendrán que buscar una gasolinera que realmente distribuya esa gasolina. Entonces, ese es un caos social que se le va acumulando al gobierno, y eso parece ser que realmente el gobierno todavía no se da cuenta de que esto se va acumulando junto con la otra estrategia que está llamando al diálogo a los sectores productivos involucrados en el posible incremento de los diésel, donde el problema sí es mucho mayor porque toca entes directamente productivos y competitivos, tanto nacionales como extranjeros. Aquí hay muchos reclamos de las cámaras que representan estas actividades productivas. Entonces, eso es lo que el gobierno debería de un poquito de ser mucho más sensible, sabiendo que tenemos una economía en crisis, que tenemos un enorme déficit, que todavía luchamos por contrarrestarlo, y que ni siquiera con la eliminación de estos subsidios alcanza para cubrirlo, porque eso lo sabemos todos nosotros. Realmente son muy pocos los millones que recauda el gobierno como para poder atemperar todo el déficit que viene acumulando. Es más, ha tenido que seguir acudiendo a crédito externo, que van viniendo de a poco, sí, van viniendo de a poco, pero sin embargo no dejamos de endeudarnos. Es decir, el asunto es que, a ver, con el diésel se dice por parte de los funcionarios del gobierno que están en un diálogo para ver cómo sectorizan. Es decir, se habla de sectorizar los incrementos, o sea, como que no van a ser incrementos, no va a ser un incremento uniforme y unilateral del diésel. Y se dice también que va a ser progresivo. Da la impresión de que van a ser incrementos, microincrementos, pero no hay una definición, lo están conversando con los gremios. En todo caso, los gremios toman sus recaudos y hacen sus reclamaciones anticipadas.
lo que yo sí tengo es un criterio. Si va a haber un incremento, yo no estoy de acuerdo con que haya unos incrementos parciales para uno en más y otro, porque eso va a permitir luego el juego y el encubrimiento de formas dolosas de transferir de un gremio al que los precios diferenciados. Al haber precios diferenciados, va a permitir que los unos que tienen el precio más barato comiencen a lucrar, a sobre elevar el volumen de su demanda para transferir vías ilícitas a los otros gremios que tienen el otro precio. Oye, pero si se va a hacer un incremento, claro, que sea mínimo y que sea igual para todos. Estoy de acuerdo en eso, que realmente debería ser ya frontal totalmente el asunto. Pero ¿qué es lo que le pasa al gobierno? Porque los gremios sí dicen, nosotros ya tenemos una pérdida del mercado con Colombia, ya tenemos una pérdida del mercado con el Perú, ya tenemos una pérdida con el mercado chileno. Es decir, si el gobierno en este momento toma la decisión de incrementar un valor X, el diésel, ¿qué pasaría con esa producción? Tendría que obligado dar, y así creo que se está esbozando un poco en la estrategia del gobierno, dar créditos tributarios, incentivos tributarios como para poder compensar ese subsidio. Pero sin embargo es el mismo gobierno que se va a afectar. Le va a subir, sí, subir el diésel, porque parece ser que es inminente. El diálogo, sin lugar a dudas, es ponerse de acuerdo en el incremento, no dice para abolirlo. El diálogo habla exclusivamente para poder decir, bueno, le vamos a subir en tanto porcentaje. No, pero es que también hablan de sectorizarlo. Sí, pero la parte que estamos reclamando es la parte exportadora, las partes camaroneras. El sector pesquero. El pesquero, camaronero, que es el que más afectado que está. Más afectado porque la demanda de combustible es enorme. Imagínate tú, Enrique, de que nosotros ya no somos exportadores de petróleo porque todo está vendido. Lo único que nos queda son las exportaciones que hacemos a través del banano, a través de los camarones, que ha aumentado enormemente, a través del pescado, que ha aumentado enormemente, pero sin embargo a esos sectores le vamos a ver afectados. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a afectar los costos? Los costos. ¿Qué pasa con la competitividad? Si el gobierno, a través de su vocero, el ministro de Comercio Exterior, está diciendo que realmente está tratando de buscar mercado y está cerrando mercado donde realmente no hay ventaja comparativa en términos comerciales, sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Eso yo creo que debería ser mucho más sensible el gobierno en ver el beneficio que va a lograr aumentando el precio del subsidio del diésel y afectando menos al sector productivo, que es el que realmente en este momento grande, casi son 50.000 personas las que viven directamente de este tipo de actividades, y hay muchas otras personas que también viven de esas actividades. De la actividad indirecta. Claro. Ahora, mira, yo lo pienso es que el gobierno tiene que hacer los estudios. ¿Cuánto le representa el incremento de ingresos por ese incremento en la tarifa? Eso es lo lógico, ¿no? Eso por un lado, cuánto le va a ingresar, pero cuánto le va a representar también la merma, ¿no? Porque en el momento en que un sector productivo se ve afectado en sus costos, se va a reducir su utilidad, y al reducirse su utilidad, su pago de impuestos va a ser menor. Entonces, y va a afectar el desempleo, por supuesto, porque va a necesitar menos mano de obra como para utilizarla en el proceso productivo. Es decir, porque no es lo mismo producir 50.000 toneladas que producir 20, por decirte algo. Claro, ¿no? Claro. Es decir, yo entiendo que todos esos análisis se están haciendo, pero lo que yo no estaría de acuerdo, insisto, una vez más, en que haya precios diferenciados. Si se va a hacer un incremento, no, yo también y estoy se de llega a la en conclusión eso. para todos, porque sí, cuando hay de esos precios diferenciados, permíteme, Fernando, pero eso se presta para la corrupción. Comienza el uno, el que tiene un precio, a vendérselo al otro con descuento, y comienza por ahí la fuga y la merma, y eso se vuelve la astucia popular para hacer dinero. Creo que al Ecuador nadie le gana, y en eso realmente sí estoy de acuerdo. Pero también debe de ser en una forma muy directa cuánto se va a incrementar. Entonces ahí sabrán los productores qué grado de afectación tienen directamente sobre el costo de producción. Si de lo contrario, naturalmente se prestará para este tipo de abusos de parte de gente que quiere hacer dinero a diestra y siniestra a base de los recursos naturales. Eso será todo producto de un estudio. Se dice que lo están haciendo, se dice que lo están conversando. Es decir, lo cierto es que, por un lado, da la impresión de que hasta este momento no hay una definición. Porque si dicen que están conversando es para llegar a un acuerdo. Entonces no puede haber una definición. Pero por otro lado se anuncia
por parte del ministro Jurado, el ministro de la Presidencia, de que hasta este jueves o miércoles o jueves o viernes van a ya anunciar el decreto. Entonces, Recuerda, Enrique, que lo mismo hicieron con la gasolina, que le dieron tantos tiempos, tantas largas que al final decidieron subirla. Y había el ministro de Recursos Naturales, había dicho de que realmente todos los combustibles se iban a revisar. A la final revisaron solamente uno, la gasolina de mayor octanaje. súper. Pero eso podría pasar también acá, igual. Lo que sí es importante es que en las cámaras se están moviendo en este momento, presionando al gobierno, haciéndole ver la verdadera realidad sobre la cual tendría que enfrentarse el Ecuador. No solamente los sectores productivos, también el sector del transporte. Por supuesto. El transporte pesado, es decir... buena acotación, eso realmente, eso no estamos olvidando. El transporte pesado es el que moviliza la carga de ahí. Y ese es otro rubro que incide también en el costo de producción, porque la mercancía o el producto hay que transportarlo. Entonces, entiendo que tiene que hacer un análisis global, general, de finalmente cuánto va a ser el beneficio y cuánto va a ser el costo de yo no quiero ver y ni me imagino siquiera que la paralización del país sea en una forma total, porque si involucramos a los sectores productivos y si involucramos al sector del transporte, que tú muy bien lo acotas en este momento, pues el país se va a caotizar, porque paralizar este país tan pequeño, que realmente tiene problemas financieros, enormes problemas de finanzas. Entonces, el país entraría en un problema de caos político que el gobierno tendría que asumirlo por estas cuestiones propias de un ministro de Finanzas que quiere realmente, me parece bien, sanear las cuentas, pero trasladarla al pueblo es un problema bastante serio. Es que el otro asunto también, Fernando, también seamos objetivos en el análisis. El otro asunto es que tendrán que seguir prestando plata. Es decir, lo que de esto tiene que llevar es una contrapartida. El gobierno tiene que reducir sus gastos. Tiene que reducir. Ese es un problema que el gobierno todavía no lo enfrenta. No lo enfrenta. Entonces, frontalmente. Yo entiendo que eso es lo que están reclamando los gremios. Claro. Yo creo que los gremios en última instancia aceptarán un mínimo incremento, asumirán ese costo. Los sectores, no solamente los gremios productivos, te digo el sector de la transportación también, pero siempre que haya la contrapartida del gobierno de una reducción real de gastos. No eliminación de ministerios que los unen y los 2.000 trabajadores de un ministerio pasan al otro ministerio y si habían dos que tenían 2.000, ahora hay uno solo que tiene 4.000, la cosa quedó lo mismo. O sea, eso parece ser que, como me recuerda, que le decía la recicladora al presidente Correa. No, al militar, que decía que era la recicladora porque todos los ponían y los volvías a poner acá. Lo mismo, a Gutiérrez. Este gobierno está haciendo lo mismo. Y Correa hace lo mismo, cambiaba los ministros. Pero no importaría siempre y cuando hubiera una verdadera austeridad. Ya, que realmente este pase aquí, porque la gente le tiene una desconfianza y eso es un poquito preocupante. Y yo te decía que el país está a punto de caotizarse. ¿Por qué? Porque el ENIN, en lugar de ganar popularidad, está perdiéndola. Porque estas decisiones no es que le van a dar más votos ni le van a dar más aplausos, la está perdiendo porque el hecho, mira, si un atún en este momento vale $1.20, $1.30, ponte tú con el incremento del diésel, porque no hay el control, porque de eso nunca ha habido en este país control, pasará a ser 1.50, 1.60, 1.70, y las cadenas que se generan, entonces estaríamos prácticamente... Esos son asuntos que tendrá que tomar en cuenta el gobierno. En todo caso, estamos a la expectativa de que... Es importante decirlo aquí porque que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, sin lugar a dudas, sabe que nosotros transmitimos hacia ellos las inquietudes que pueden causar como repercusiones el incremento de este tipo de naturaleza. Bueno, en todo caso, esperemos ver cuál es la resolución final, cuánto mismo es el incremento, cómo mismo va a ser la forma del incremento, porque se dice que también es progresivo. Y las repercusiones que se dan. Y las repercusiones que se dan. Bueno, hasta ahí vamos a una pausa comercial.
Bien, continuando con nuestro análisis semanal, Fernando, otro tema muy preocupante es el problema de la seguridad social. Mira, de lo que tengo uso de razón y de lo que he leído y he revisado, cuando nace el Seguro Social, cuando nace la institución de la seguridad social, allá por la década de los años 30, en un gobierno militar, creo que fue, del general Enríquez, si mal no recuerdo, cuando se crea el Seguro Social, se crea con el concepto de que era una aportación entre el patrono y el trabajador para precautelar la vejez y la salud del trabajador. Una aportación patronal y una aportación laboral. Me acuerdo que antiguamente habían las famosas dos cajas, la caja de seguro y la caja de pensiones. Uno eran los trabajadores públicos, los otros privados. Y luego se unificó como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Total, es la aportación. ¿Cuál fue el problema de ese? Que el patrono Estado comenzó a atrasarse en los pagos. ¿Dónde comienzan los problemas de la seguridad social? Cuando el patrono Estado comienza a atrasarse en sus pagos y a no cumplir sus obligaciones. Y posteriormente, el Estado encuentra en el Seguro Social la caja chica para la solución de sus problemas. Y entonces, el Estado, que tiene sus obligaciones, comienza a ver una institución totalmente privada, porque el Seguro Social es totalmente privada. Es una aportación que hace el trabajador con su patrono en un convenio de una ley para precautelar su seguridad social. Pero ¿qué hace el Estado metiendo y prestando plata que nunca le paga el Seguro Social? Y finalmente, para concluir en este rápido proceso histórico del Seguro Social, el Estado le da obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando le crea la obligación de afiliar al trabajador campesino con una cuota de $1, de $2 creo que le pagan, y tiene la obligación de atenderlo al trabajador, a su mujer, a sus hijos. Entonces, está bien la solidaridad, pero si el Estado le crea una obligación al Seguro Social, el Estado tiene que compensarlo. Y por eso se creó la famosa compensación que viene el gobierno anterior y dice, no, hasta que el seguro no necesite plata, le quitamos, y por 3 años dejaron de hacer la aportación del 40%. Y también a las amas de casa. También la pusieron a las amas de casa. Entonces, el Estado le da la obligación, le crea las obligaciones al Seguro Social, que es una entidad totalmente privada. Yo digo es privada porque es una aportación del trabajador y su patrono para precautelar la seguridad social, la vejez y la salud del trabajador. Pero el Estado le crea otras obligaciones de atención, pero no le da la contrapartida. Sí, muy bien tu reseña histórica, Enrique, excelente reseña histórica, pero quiere decir, y te he oído, de que realmente es el Estado el que le ha creado el problema al Seguro Social. Porque realmente el trabajador, ¿qué es lo que hace? Aporta, lo que hace es aportar. Y el patrón también. Y el patrono entregar dinero, trabajador. da dinero, pero no da dinero simplemente para que el Seguro Social, hoy llamado el Seguro Social, invierta dinero. La inversión debe ser de tipo social, es decir, para el mismo beneficio del trabajador. Bueno, y está bien que lo invierta con haga una inversión rentable para incrementar esos fondos, para que esos fondos no se vuelvan, pero resulta que la inversión que hace comprándole bonos al Estado, que el Estado eso tiene almacenado. Eso es una inversión porque realmente, que decir, vamos a contribuir para que la compañía de Cementos Selva Alegre, una compañía que sabe que realmente trabaja a pérdida, y el petróleo que naturalmente ha sido manejado bajo el sistema de corrupción, no le deja ninguna rentabilidad al gobierno. Es más, yo me acuerdo, Enrique, de que los valores que tenía el Seguro Social en el Banco Central, dijo este señor Correa, porque no le puedo decir economista, dice, si está ganando 2%, nosotros le vamos a pagar el 8%. ¿Pero cuándo se lo paga? Entonces, es una cosa de espantarse, porque simple y llanamente, en el caso a donde más se ha dado los desfases de dinero, el uso de dinero, es en el gobierno anterior, que tuvo la desfasatez de plantear maquilladamente un 2.500 millones de dólares. Eliminando así arbitrariamente. Oye, una cosa que contablemente cualquier muchacho que conozca elementalmente de contabilidad sabe que un estado financiero que el día martes aparece como deuda 2.500 y el día jueves ya no existe. Tiene que averiguar qué pasó. Es una magia, o sea, es un abracadabra que no sé si Correa era economista o era mandrake, no sabíamos realmente. Espérate otra cosa, Fernando. Y luego, justamente pensando
en utilizar los recursos del Seguro Social. Se pensó en crear el Banco del Seguro Social, en el Banco del BIE. Pero el Banco del BIE, para que tuviera una rentabilidad en los créditos que le daba a los mismos afiliados, créditos hipotecarios y todo eso. Pero ¿qué resulta? Que también parte de esos fondos se invirtieron en compras de bonos del Estado. Porque todo el gobierno parecería que nunca tuvo fondos, en el caso del gobierno anterior, que no le bastó con que el incremento del precio del petróleo desbordó todos los precios que realmente históricamente ha tenido este país. No le bastó con los créditos que le daba la China, que tenía que recurrir no solamente al El país está súper endeudado. Súper endeudado. El Banco Central, el otro día yo escribí algo ahí en Twitter, y porque el presidente amenazaba al gobierno, lo está amenazando permanentemente, es decir, ¿dónde están los 36 mil millones de dólares que dice que nos hemos robado? Bueno, simplemente yo lo que supe decir es, si 2.500 le sacaron al Seguro Social, 4.000 le sacaron al Banco Central en CETE, 1.500 en rellenar el Aromo. Ahí tú sumas. 2.500 en esa repotenciación de la refinería de Esmeralda. Ahí hay como 10.000, pero en 10 años, pues, ¿cuánto sería eso? Eso sobrepasa los 36 mil millones de dólares. O sea, no tiene escrúpulos ni siquiera en reconocer los errores que ha habido en el mal manejo. Y en el caso, volviendo al caso del IES, el IES lo que actualmente, y eso lo debe de saber la ciudadanía, lo único que le garantiza al ciudadano es una caja mortuoria y una sala, porque ni siquiera hay un hueco o una bóveda donde enterrar lo que es propio. Eso no existe. Un ciudadano común que se enferma y que debe ser atendido con todas las de ley. Las citas médicas están para 5, 6, 7 veces. Y además, no hay la medicina. El problema más básico de una enfermedad es la medicina, porque es la que te cura. Especialmente los jubilados. ¿Quién es el jubilado? La persona mayor, adulta mayor, que entregó sus mejores años de vida. 40 años. 40, 35, 40 años. Y ya en su vejez, cuando ya no tiene trabajo, cuando nadie le da ocupación, entonces vive de su pensión jubilar. Que no le alcanza. No le alcanza para su... Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacerse atender en el Seguro Social. Y va al Seguro Social y no hay las medicinas. Es realmente grave el asunto. Oye, es espantoso el hecho de que realmente las decisiones individuales, tanto tú como yo, como toda la mayoría de la ciudadanía, le corren al Seguro Social. Porque en primer lugar, si yo tengo una dolencia que aquí requiere una atención inmediata, porque toda dolencia requiere una atención inmediata, va al Seguro Social y tú tienes que esperar si hay cama o no hay cama, si hay médicos o no hay médicos, y si hay medicinas o no hay medicinas. O si hay el rayos X o la resonancia, entonces, ahora todos exámenes. ¿Qué haces tú y tu familia? Tienes que recurrir a una clínica privada. Y todos sabemos realmente cuánto equivale en costo una clínica privada. Es decir, no está cumpliendo la seguridad social el fin para el que fue creado. Decía, y esto lo saco a colación como una cuestión simplemente como para poderse reír, decía Cantinflas, el seguro social es social, pero no es seguro. Y eso es lo que está pasando. No es seguro en nada, porque realmente el ciudadano común... Y eso es el resultado de que todos los gobiernos, pero el que pasó anteriormente fue el más nefasto. Prácticamente lo limpió. Lo limpiaron al Seguro Social. Y todos los dirigentes, y todos ellos que fingieron de dirigentes del Seguro Social, que tuvieron a cargo la administración, uno está fugado, pues. El señor González está fugado porque sabe que realmente tiene inculpaciones por millones de dólares. El otro salió manejando un poco la parte judicial, que está hoy en redes sociales. Daniel Espinel salió, pero salen tan campantes que el pueblo tiene que seguir aportando y no hay forma de poder esquivar esto que realmente es un asalto para el trabajador. Y otra cosa que y otra cosa que está pasando, que los gobiernos no permiten que las aseguradoras privadas funcionen. Claro. Porque tú puedes tranquilamente... Claro, ese es el monopolio del Seguro Social. El monopolio del Seguro Entonces, Social. Si me dieran la opción de que yo realmente me hubiera afiliado a una aseguradora particular, no lo hubiera pensado 10.000 veces. Mira, ¿ya? Está pasando algo, ¿sí?, con esto, para concluir ya este tema. Si tú contratas, sí puedes contratar un seguro privado, pero si tú tienes seguro privado y tienes el Seguro Social,
y te has hecho atender en el seguro privado, el seguro social no te reconoce No ese te valor, reconoce. no te reconoce, te manda que primero te atienda al seguro privado, pero esa es mi voluntad de derecho, de yo Por querer supuesto. atender. Entonces, si yo aporté al seguro social y tengo mis recursos en el seguro social está en la obligación de atenderme. Si yo me hago ver particularmente o privadamente, ese no es problema de él. Por supuesto, y eso es un problema que realmente no sé cuándo lo ha... Mira, Pero el asunto básico, Fernando, es que hay que definir, hay que sincerar la cuenta de cuánto es el monto de la deuda del Estado. Y alguna ley ya, así como la que acaban de hacer para el Banco Central, de que no se pueden tomar recursos, una ley ya definitiva de que el Estado no puede recurrir más a los recursos del Seguro Social. Yo creo que esa ley está vigente actualmente, pero mira, el gobierno anterior lo acabó totalmente de hundir porque le suspendió el 40% Del pago de las aportaciones, del que por pago las de las obligaciones que el Estado le da al por Seguro. la obligación que le da, oye. Entonces, es no, una no cosa, no es una dádiva. no es una dádiva. Es decir, si el Estado le dice al seguro, usted atiéndame a toda esta gente, tiene que cubrirle ese valor, porque el Seguro Social, como te digo, es una entidad privada, si es una institución que vive del aporte de los trabajadores, que una parte la aporta a él y otra parte se la aporta a su patrono, pero a su trabajador. Claro, es una cosa que realmente es bastante molestosa seguirla conversando. Por supuesto que sí, pero que el pueblo debe tener bien claro el objetivo para el cual el gobierno tiene metidas las manos en el Seguro Social. Porque históricamente, y esto te lo voy a hacer, nunca la Junta de Beneficencia quiso que el Seguro Social metiera mano, porque el Estado no se alcanza para poder atender a toda la población, porque carece de hospitales. Aquí solamente hablamos del Hospital Guayaquil, del Hospital Universitario, que no era recurso del Estado, sino era recurso de la empresa privada, y habla de la seguridad social, el Seguro Social, que eso está colapsado. Tú vas en estos momentos al Seguro Social, y una de las cosas que debería, como ejemplo, los mismos legisladores o asambleístas, como se llamen, o el mismo presidente, que ellos sí tienen seguros, pues naturalmente en el exterior, y si se enferman, sin lugar a duda, cogen un carro, un avión, ambulancia y se van, pero el pobre, naturalmente, tiene que acudir a la asistencia médica que te brinda el Seguro Social. Esa es una de las cosas que realmente debe de preocuparnos enormemente a la ciudadanía, y se lo dejamos como latente. Por eso digo, realmente, el que lo ha, y tú decías una reseña histórica muy clara, de que es el Estado el que ha hundido a la seguridad social. Y que en algún momento tendrá que cancelar y sincerarse esas deudas. Bien, con terminamos este capítulo y vamos a un corte comercial. Bien, Enrique, ya entrando en la parte final del programa, debemos recordarle a nuestra teleaudiencia que estamos siendo transmitido por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Eso para conocimiento de todas las que realmente nos escuchan, que supuestamente son numerosos realmente porque los programas que los hacemos interesantes. Tocaremos el último tema, por supuesto, y tiene que ver algo con la Argentina. ¿Tú tienes algo de acotación, Enrique? Bueno, mira, indudablemente Argentina cíclica en sus crisis, no es novedoso, pero yo he seguido un poco, sigo la noticia, reviso los canales argentinos, los sigo permanentemente, y yo te digo, Fernando, la crisis de Argentina es estructural y nace desde el año 43-44 con el populismo de Perón. Hasta antes de Perón, Argentina era una potencia mundial. Argentina fue el granero de Europa durante toda la Segunda Guerra Mundial. Argentina era, en el ranking de economías, estaba en el 5º lugar de las economías del mundo, hasta los años 50. Pero ¿qué pasó? Y para mí, con el respeto de la población argentina, que no sé qué fe le tienen a Perón, Perón, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a dar una serie de beneficios sociales. En Argentina hay gente, tú sabes, que se jubila a los 45 años. Por supuesto, sí, así es. Reciben compensaciones y salarios. Creó un sindicalismo corrupto. ¿Qué es lo que hacen?
a los sindicatos, a las organizaciones Que sindicales. ha crecido inclusive, que ha crecido, sí, Es que desde Perón para acá, con el nombre del peronismo, en el nombre del peronismo, se crearon una serie de beneficios que han ido colapsando la economía argentina. Y entonces, al extremo, hay jubilaciones a los 40, a los 50 años, hay sectores que se jubilan, y a los sindicatos les dieron el beneficio de los servicios sociales, o sea, el Estado, la asistencia pública que debía hacerla directamente, se la daba a los sindicatos que crearan los sindicatos, sus propios hospitales, sus propias escuelas, y entonces a través de eso se creó una maraña de corrupción, tal que llegó a colapsar con el periodo de los y terminó con el asunto de los Kirchner. De los Kirchner, que ya saquearon totalmente el Entonces, país. esa crisis la está viviendo Argentina. ¿Y qué es lo que le toca a Macri? Macri está queriendo reajustar. Cuando llega Macri, tú sabes que la energía eléctrica, el valor de la energía eléctrica en Buenos Aires era menos que el valor de una taza de café. Así es. Era realmente, es decir, era ínfimo. Era ínfimo, prácticamente era una energía igual como Venezuela, la gasolina pero regalada. eso a la larga tiene su costo, porque claro, no puede ser nada sí. regalado. Se había deteriorado el sistema eléctrico. ¿Y qué es lo que hace Macri? Comienza a quererle poner progresivamente un valor, y eso lógicamente genera una inflación, porque la gente que estaba mal acostumbrada a tener las luces, los aires prendidos, porque no le costaba la luz, y así con el agua y con todos los servicios públicos. Sí, y no es el sistema neoliberal No, que le llaman que es el culpable. El culpable es el antecedente. La corrupción, el antecedente, el populismo de regalar las cosas. De regalar las cosas. Que eso fue lo que le ha llevado a Argentina a la crisis en la que actualmente está. Pero mira, yo escuché anoche, casualmente, entre estas dos últimas noches, he estado oyendo programas económicos, que hay muchos programas en Argentina, y yo creo que hay una conciencia en la población. Los que están agitando el ambiente son los populistas del kirchnerismo que asusan y quieren sí, que todavía sobredimensionar la crisis. Todavía existe, la crisis la está manejando el gobierno, tiene el respaldo del Fondo Monetario, tiene el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, y yo creo que con paciencia, y realmente si Argentina en esta ocasión supera ese problema, como espero y esperamos y ansiamos que realmente lo supere, Argentina va a salir y va a volver a ser la potencia económica que lo fue, porque el potencial económico lo tiene. Lo tiene, por supuesto. Entonces, mira, el Fondo Monetario Internacional parece que le ha dado gran aceptación a la petición que hizo Argentina para el salvataje en la cual realmente está metido, y ha pedido 50.000 millones. Claro, anoche habló y lo escuché a Macri, no dijo la cifra del primer desembolso. Ellos estiman que creo que ya le llegó como a los 15.000 millones de dólares para aliviar un poco el problema que se está destapando, azuzado por los populistas, de que realmente es el gobierno de Macri el culpable de estos problemas. No, cuando él heredó. Entonces, ¿qué es lo que haciendo? Está aplicando los correctivos. Pero sin lugar a duda, hay conciencia en el organismo multilateral, el Fondo Monetario, de que sí está ayudando a la Argentina para que supere este problema. Porque muchos mercados se quedaron un poco medio preocupados por la falta de pago de las deudas. Entonces, realmente el Fondo Monetario ha salido a ayuda efectiva al gobierno de Macri, porque sabe que Macri, sin lugar a dudas, está haciendo un trabajo positivo, reordenando las y tratando de estabilizarla, que el trauma va a ser un poquito bastante fuerte, sin lugar a dudas que lo va a hacer, pero lo hace por el bien de la Argentina, porque heredó un gobierno tan corrupto, que creo que ni aquí en el Ecuador se ha visto así como en Argentina. Entonces es un saqueo vulgar, a tal punto que el otro día comentábamos en un programa anterior el hecho de que hasta un chofer sabía cuánto era, anotaba, que es el colmo en la cual llegó la Argentina a tener conocimiento de que la corrupción ha invadido tanto las esferas políticas que actualmente ya no cree en nadie. Y yo creo que Macri es el que está tomando las medidas necesarias y correctivos necesarios para poder enfrentar, que son dolorosos, sin lugar a dudas, y que la va a sufrir el pueblo argentino, sí lo va a sufrir. Pero me parece a mí que realmente en otro programa podemos profundizar un poco más las variaciones cambiarias, porque eso también afecta. Yo creo que en los próximos días, una vez que haga el desembolso el fondo, que ya lo hizo parcialmente. No, está todavía, está por hacerse. Duhovne, el ministro de Economía, está ahorita en Washington finiquitando los detalles de cómo se va a manejar ese desembolso, pero
con eso se va a estabilizar la situación y van a pasar este bache. Vi el Clarín hoy de mañana y parece que ya hay un desembolso parcial. Hay un desembolso parcial. No, todavía no está efectivizado. Todavía está Duhovne, el ministro de Economía, está en Washington. Bueno, esperemos que realmente ya se dé eso, porque sin lugar a duda eso lo necesita Argentina, pero ya. Para evitar la explosión social, que naturalmente es organizada. Y quieren manipularla y todas esas cosas. Por eso es el asunto. Bien. Con esto nos despedimos por esta ocasión. Muy buenas noches a todos y te dejo con la final. Bien, gracias por la atención y no olvidemos que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.